Saludos, soy el profesor Jesús Osamparo y en este siguiente video le estaré hablando sobre la resolución de triángulos rectángulos. Pero antes de entrar a explicar lo que esto conlleva o lo que es, voy a hablar sobre algunos temas que son importantes, que están relacionados con la resolución de triángulos rectángulos. El primero es el triángulo rectángulo. Claro que si vamos a hablar sobre la resolución de triángulo rectángulo, primero debemos saber lo que es un triángulo rectángulo, y eso no es más que un triángulo donde uno de sus ángulos tiene una medida de 90 grados. Como podemos ver acá en esta ilustración, donde tenemos este triángulo donde el ángulo alfa mide 90 grados. La suma de ángulos interiores. Para cualquier triángulo, la suma de sus ángulos interiores, en este caso alfa, beta y y, es igual a 180 grados. El teorema de Pitágoras, el cual se aplica para triángulos rectángulos, nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, de los catetos del triángulo. Para este triángulo que tenemos acá, la hipotenusa, tenemos que es el lado más largo del triángulo, en este caso es C. Entonces sería que C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde A y B representan los catetos de este triángulo. Y por último, lo que son las funciones trigonométricas, las cuales son muy importantes para poder determinar lados o ángulos del triángulo. Las funciones están las fundamentales, que son el seno, coseno, la tangente, y la cosecante, la secante y la cotangente, que son las recíprocas. Ahora, ¿qué significa resolver un triángulo rectángulo? Esto significa determinar las partes del triángulo, es decir, determinar sus ángulos y las longitudes de sus lados, sus tres ángulos y sus tres longitudes. En este triángulo, esto aplica para cualquier triángulo, puede ser. La disposición de los elementos característicos de un triángulo son A, B mayúscula, A, B y C. Representan los vértices del triángulo. A, B y C minúscula los lados, y beta y alfa representan los ángulos del triángulo. Ahora, ¿cómo resolveríamos un triángulo rectángulo? Para esto vamos a usar lo que le expliqué anteriormente, que fue la suma de ángulos interiores, el teorema de Pitágoras y la función trigonométrica. Eso es muy importante para poder resolver un triángulo rectángulo. Aquí este siguiente ejemplo: dado el triángulo ABC, sabiendo que el ángulo A es igual a 90 grados, el ángulo B igual a 46 grados y el lado B igual a 10 centímetros. Allá los demás elementos. Bueno, acá van a conocer lo que es el ángulo A, que siempre se conoce el que mide 90 grados, y el ángulo B. Entonces aquí no conocemos este lado, no conocemos este ángulo, y tampoco se conoce el lado A, que corresponde a la hipotenusa, y tampoco se conoce el lado C. Es decir, los datos a buscar son entonces el lado A, el lado C y el ángulo C. Pues aplicando la suma de ángulos interiores, tenemos entonces que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C será igual a 180 grados. Entonces, sustituyendo los ángulos que ya conocemos, nos queda que 90 grados, que corresponde al ángulo A, 46 grados, que corresponde al ángulo B, más el ángulo C, que no lo conocemos, es igual a 180 grados. Acá entonces, despejando el ángulo C, nos queda que el ángulo C es igual a 180 grados menos 90 grados menos 46 grados.
Por ende, el ángulo C es igual a 44 grados. Ya conocemos los datos de los datos que nos pidieron a buscar. Para el lado A, ahora debemos de buscar la forma de poder relacionar los datos que conocemos para entonces poder encontrar cuánto vale A o la longitud del lado A. Esto lo podemos hacer como solo conocemos un lado de los tres lados y un ángulo. Bueno, ya conocemos los tres ángulos. Lo que podemos hacer entonces es relacionar el lado que conocemos con uno de los ángulos, y eso lo podemos hacer por vía de las funciones trigonométricas. En este caso no sería conveniente usar la función del seno. El seno es igual al lado opuesto, vamos a hacer con el seno de b, es igual al lado opuesto entre la hipotenusa. Entonces, como he dicho, no es el lado opuesto que corresponde a b entre la hipotenusa que corresponde a el seno de b. Y b es igual a 10 centímetros. Y a, como no la conocemos, entonces vamos a despejar a acá para así poder encontrar cuánto vale a. A será igual a 10 centímetros dividido entre el seno de 46, por lo tanto a es igual a 13.9 centímetros. Ahora nos falta determinar el lado C. Ya conocemos el lado A y el lado B. Ahora, si queremos, podemos usar el teorema de Pitágoras o podemos seguir con la función trigonométrica. Entonces, para el lado C vamos a usar la tangente de C. La tangente es igual al lado opuesto del ángulo C, que es C, entre el lado adyacente del ángulo C, que es B. Vemos acá, la tangente de C es igual a C dividido B. La tangente de C, que vale 44, tangente de 44 grados es igual a C sobre 10, y despejando a C nos queda que C es igual a la tangente de 44 por 10 centímetros. Por tanto, C es igual a 9.66 centímetros. Entonces podemos concluir que el triángulo ABC, sus elementos son el ángulo A 90 grados, el ángulo B 46 grados, el ángulo C 44 grados, el lado A 13.9 centímetros, el lado B 10 centímetros y el lado C 9.66 centímetros. Esos son los datos del triángulo ABC. En el triángulo ABC encontrar su parte desconocida. Fijándonos acá en este triángulo ABC, acá se conoce el ángulo A, que mide 90 grados, se conoce el lado C, que mide 4 centímetros, y se conoce el lado A, la hipotenusa, que mide 12 centímetros. Por tanto, se desconoce el lado B y los ángulos B y C. Ahora, pues como conocemos cada lado, el lado C y el lado A, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras para obtener el lado B. Y de acá nos queda entonces que el lado B es igual a la raíz cuadrada del A cuadrado menos C cuadrado, es decir, los lados que conocemos. B será igual entonces a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Por tanto, nos queda que B será igual a 8 por la raíz cuadrada de 2 centímetros. Entonces, ya conocemos el lado B. Nos faltaría encontrar el valor del ángulo B y el ángulo C. Y pues para el ángulo B vamos a decir acá que el seno de B, claro que el seno de B es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces B es igual a 8 raíz de 2 por la raíz de 2 y A, que es igual a 12, 8 raíz de 2 entre 12. Entonces el ángulo B será igual a seno a la menos 1, o el seno inverso, o el arco coseno de 8 por la raíz de 2 entre 12, lo cual es igual a 70 grados. Eso vale el ángulo B. Y para el ángulo C
Vamos a decir que ya conocemos acá dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, por lo cual no es más conveniente usar la suma de ángulos interiores para así determinar el ángulo que nos falta, que es el ángulo C. Y despejando de acá, nos queda que el ángulo C será igual a 180 grados menos el ángulo A menos el ángulo B. Por ende, el ángulo C será igual a 20 grados. Ya que conocemos los datos del triángulo, todos los datos, podemos concluir que los elementos de este triángulo son el ángulo A 90 grados, el ángulo B 70 grados y el ángulo C 20 grados. Y los lados A 12 centímetros, el lado B 8 de 2 centímetros y el lado C 4 centímetros. En la planificación que le he dejado en la descripción de este video, hay en la parte de las actividades de cierre a unos cuantos ejercicios, como cuantos ejercicios que hay que resolver, y también le dejé que investigaran las aplicaciones de los triángulos rectángulos o en qué se aplican estos triángulos rectángulos. El siguiente problema que voy a trabajar ahora tiene que ver con esas aplicaciones. Vamos a proceder. Dice el problema: desde un punto en el suelo, el Liangni tira una visual hacia la base de una antena de claro que se encuentra verticalmente en la azotea de un edificio con un ángulo de elevación de 30 grados y la altura del edificio es de 20 metros de altura. Si del mismo se tira hacia la parte superior de la antena y el ángulo es de 45 grados, halle la medida de la antena que el Liangni observa y desde qué distancia lo hace, es decir, desde qué distancia ella está del edificio. Esta pequeña ilustración nos refleja una pequeña historia de lo que nos dice el problema. Acá tenemos el edificio con una altura de 20 metros, acá está entonces la antena que observa el Liangni, y aquí está el ángulo de elevación que ella primero observa que es de 30 grados y luego el otro que es de 45 grados. Acá Y representa la altura de la antena y X representará la distancia del punto donde está el Liangni hasta el edificio. Ahora, acá esta gente debemos de buscar la forma de relacionar el dato que acá tenemos, y como conocemos estos dos ángulos que nos dan y este dato acá de altura, entonces considerando esto acá, todo esto como si fuera un triángulo, este lado aquí sería entonces desde la parte de abajo de la base del edificio de la parte superior de la antena sería igual a 20 metros más Y, es decir, que Y corresponde a la altura de la antena. Por ende, entonces diremos que la tangente de 45 grados, considerando el primer triángulo el más grande, sería igual al lado opuesto del ángulo de 45 grados, que es 20 metros más Y, dividido el lado adyacente, que es X, que corresponde a la distancia que el Liangni está del edificio. Ahora, entonces, eso lo vamos a ver como la ecuación 1. Ahora, para este ángulo de 30 grados que corresponde a este triángulo, a ese de acá, el pequeño, entonces, esto lo podemos, acá conocemos lo que es este lado y este lado. Para relacionarlo diremos que la cotangente de 30 grados también se puede usar a otra función trigonométrica si así le parece conveniente. Sería igual al lado adyacente del triángulo, o
al ángulo dividido el lado opuesto, que es 20 grados. Ahora, de la ecuación 2 vamos a despejando a x, nos quedaría entonces acá, como aquí, multiplicando toda la ecuación de la número 2 por 20, nos queda que x será igual a 20 metros por la cotangente de 30, donde la cotangente de 30 es igual a 1.63, por lo que x es igual a 34.6 metros. Ahora, ya conocemos lo que vale x y hemos dicho que x corresponde a la distancia que recorre, a la que está el diámetro del punto acá al edificio. Ahí está 34.6 metros del edificio. Despejando ya la ecuación 1, ahora nos falta determinar la altura de la antena, y para eso en la ecuación 1 vamos a despejar a y. La ecuación 1 es esta, y acá multiplicando toda la ecuación por x, nos queda entonces que esto será igual a x por la tangente de 45 igual a 20 metros más y. Y de aquí, despejando y, nos queda que y será igual a x por la tangente de 45 menos 20 metros, por lo que y es igual a 34.6 metros por la tangente de 45 grados menos 20 metros, y y es igual a 34.16 menos 20 metros, por lo que y es igual a 14.6 metros, lo que corresponde a la altura de la antena. Y podemos concluir que el diámetro está a 34.6 metros del edificio, y la antena del edificio tiene una longitud de 14.6 metros. Como podemos ver, los procedimientos para calcular las partes de un triángulo rectángulo acá se aplican para determinar la altura a la que está la antena, la altura que tiene la antena de este edificio, y también la distancia en la que está el diámetro del edificio. Por eso es muy importante saber cómo poder resolver los triángulos rectángulos, porque se pueden usar para determinar las longitudes, y también, como en otros casos o tipos de ocasiones, como ustedes van a ver cuando estén haciendo la tarea que le dejé en la planificación. Bueno, esto es todo, nos vemos en el siguiente video.